¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabio Figueroa del canal Sensorix y en este video voy a hablarles un poco sobre el puente de Win. Bueno, antes que nada quisiera de que antes de observar el video quisieran que analizaran un poco sobre qué es un oscilador inicialmente. Piensen un momentico en la definición de oscilador. Pero bueno, para no ponerlo a pensar tanto, simplemente lo que hace un oscilador es generarme una señal de salida, bien sea senoidal, bien sea cuadrada o bien sea triangular, dependiendo básicamente de los valores de resistencia y capacitancia que yo realimente a través del circuito al cual voy a condicionarle dicha aplicación. Bien podría ser un amplificador operacional, bien podría ser transistores como los tenemos en este caso, o bien podría ser transistores FET. Entonces, basado en esos criterios, podemos argumentar que un oscilador en puente de Win es considerado un sistema realimentado, y de hecho los osciladores son sistemas realimentados, pero esta vez está realimentado a través de una red RC, la cual voy a maximizar y voy a presentar en estos momentos. Tenemos la resistencia de 4.7 y el condensador de 0.33 microfaradios. Esa es mi red RC que me va a determinar a la salida qué tipo de frecuencia voy a tener y qué tipo de señal voy a tener a la salida. Entonces se establece una frecuencia de oscilación determinada, está determinada por ambos componentes. Hay que tener en cuenta unos criterios de diseño y debemos tener en cuenta, por ejemplo, los valores de selección para nuestra red o para nuestro puente. En este caso debemos tener en cuenta que los valores de R1, R y R3 en conjunto con el condensador C1 y C2, que lo tenemos ahí, que son condensadores cerámicos, son los que van a formar nuestros elementos de ajuste de frecuencia. Es decir, nuestro puente va a permitirnos ajustar a un valor de frecuencia que nosotros debemos calcular cuál va a ser ese valor mencionado anteriormente a la salida, qué tipo de valor en frecuencia el que vamos a tener a la salida. Y al igual, pues, y basado en esos criterios, pues también tenemos que tener en cuenta unas resistencias de realimentación, pero en este caso no estamos aplicando resistencias de realimentación porque simplemente estamos configurando dos transistores en modo autopolarización para obtener a la salida una señal senoidal. Muy bien, la salida está en modo puente, de entrada por los puntos de conexión, como los vemos acá, C1 y C2, ahí se encuentra en modo puente, y bueno, y la frecuencia de salida va a depender, por ejemplo, de que el valor de R1 y R3 sean iguales. En el caso de que no sean iguales, se aplica una ecuación totalmente diferente para calcular dichos valores. La frecuencia de oscilación es 1 sobre 2 pi RC y el valor de R3 y R4 me debe dar específicamente una ganancia de 2. Entonces, basado en esos criterios, pero simplemente pues teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, vamos a hacer la prueba de nuestro oscilador inicialmente en Proteus. Procedemos a darle reproducir. Bueno, inicialmente tenemos una señal plana, es decir, una señal en cero, y variando nuestro potenciómetro que se encuentra en el emisor de nuestro transistor Q1, podemos ver la obtención de la señal de salida respecto a la conexión de nuestro puente de Win y a los valores que tenemos en nuestro puente de Win. Variando la resistencia, vamos a variarla, ahí podemos observar que obtenemos a la salida una señal senoidal
pero si ustedes observan, la señal está recortada y se puede mejorar ajustando nuestro valor con el potenciómetro. Bueno, ajustando el valor del potenciómetro. Bueno, ahí lo tenemos. Vemos que es una señal pues senoidal, un poco mejorada, con frecuencia aproximadamente de 1 kHz, determinada por la ecuación anterior que les había mencionado. Ahí la llevamos a cero, pero podemos volver a recuperar nuestra señal AC a la salida. Ahí la tenemos nuevamente. Y finalmente ya la tenemos completamente AC. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabio Figueroa del canal Sensorix y en este video voy a hablarles sobre un poco sobre el puente de Win. Bueno, antes que nada quisiera pues de que antes de observar el video quisieran que analizaran un poco sobre qué es un oscilador inicialmente. Piensen un momentico en la definición de oscilador. Pero bueno, para no ponerlo a pensar tanto, simplemente lo que hace un oscilador es generarme una señal de salida, bien sea senoidal, bien sea cuadrada o bien sea triangular, dependiendo básicamente de los valores de resistencia y capacitancia que yo realimente a través del circuito al cual voy a condicionarle dicha aplicación. Bien podría ser un amplificador operacional, bien podría ser transistores como los tenemos en este caso, o bien podría ser transistores FET. Entonces, basado en esos criterios, podemos argumentar que un oscilador en puente de Wien es considerado un sistema realimentado, y de hecho los osciladores son sistemas realimentados
pero esta vez está realimentado a través de una red RC, la cual voy a maximizar y voy a presentar en estos momentos. Tenemos la resistencia de 4.7 y el condensador de 0.33 microfaradios. Esa es mi red RC que me va a determinar a la salida qué tipo de frecuencia voy a tener y qué tipo de señal voy a tener a la salida. Entonces se establece una frecuencia de oscilación determinada, está determinada por ambos componentes. Hay que tener en cuenta unos criterios de diseño y debemos tener en cuenta, por ejemplo, los valores de selección para nuestra red o para nuestro puente. En este caso debemos tener en cuenta que los valores de R1, R y R3 en conjunto con el condensador C1 y C2 que lo tenemos ahí, que son condensadores cerámicos, son los que van a formar nuestros elementos de ajuste de frecuencia. Es decir, nuestro puente va a permitirnos ajustar a un valor de frecuencia que nosotros debemos calcular cuál va a ser ese valor mencionado anteriormente a la salida. Qué tipo de valor en frecuencia el que vamos a tener a la salida. Y al igual, pues, y basado en esos criterios, pues también tenemos que tener en cuenta unas resistencias de realimentación, pero en este caso no estamos aplicando resistencias de realimentación porque simplemente estamos configurando dos transistores en modo autopolarización para obtener a la salida una señal senoidal. Muy bien, la salida está en modo puente, de entrada por los puntos de conexión, como los vemos acá, C1 y C2, ahí se encuentra en modo puente. Y bueno, y la frecuencia de salida va a depender, por ejemplo, de que el valor de R1 y R3 sean iguales. En el caso de que no sean iguales, se aplica una ecuación totalmente diferente para calcular dichos valores. La frecuencia de oscilación es 1 sobre 2pi RC y el valor de R3 y R4 me debe dar específicamente una ganancia de 2. Entonces, basado en esos criterios, pero simplemente pues teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, vamos a hacer la prueba de nuestro oscilador inicialmente en Proteus. Procedemos a darle reproducir. Bueno, inicialmente tenemos una señal plana, es decir, una señal en cero, y variando nuestro potenciómetro que se encuentra en el emisor de nuestro transistor Q1, podemos ver la obtención de la señal de salida respecto a la conexión de nuestro puente de Wien y a los valores que tenemos en nuestro puente de Wien. Variando la resistencia, vamos a variarla, ahí podemos observar que obtenemos a la salida una señal senoidal, pero si ustedes observan, la señal está recortada y se puede mejorar ajustando nuestro valor con el potenciómetro, pues ajustando el valor del potenciómetro. Bueno, ahí lo tenemos. Vemos que es una señal pues senoidal, un poco mejorada, con frecuencia aproximadamente de 1 kHz, determinada por la ecuación anterior que les había mencionado. Ahí la llevamos a 0, pero podemos volver a recuperar nuestra señal AC a la salida. Ahí la tenemos nuevamente. Y finalmente ya la tenemos completamente AC.